Bueno, continuamos con el módulo 1, fibra óptica y sus componentes. ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un filamento de material dieléctrico como el vidrio, capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos. Permite la transmisión de comunicaciones a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas. Quiere decir que en la fibra óptica no hay señales eléctricas, todo es óptico. El cable de fibra óptica está compuesto por diferentes materiales que crean una estructura. Esta estructura empieza desde el núcleo, las fibras ópticas, los buffer, que son estos, el milar o las capas aislantes, que estas capas van a variar dependiendo del tipo de cable que estemos utilizando o al tipo de cable que nosotros necesitemos para distintos métodos constructivos, como aéreo, subterráneo conducto, subterráneo sin ducto, aéreo autosoportado o aéreo no autosoportado. Entonces, esta de Miller y capas aislantes siempre van a tener un cambio igualmente que el recubrimiento de PVC o la armadura, como le decimos. Y aquí por acá siempre va a cambiar. Acá es igual todo el tiempo. Tenemos dos tipos de fibra óptica, monomodo y multimodo. La monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. El diámetro del núcleo de la fibra es de 9 micrones. Cuando decimos de 9 micrones es la estándar que utilizamos, pero existen fibras monomodo de 8 y de 10 micrones, pero la estándar es la de 9. Esto es importante tenerlo en las especificaciones técnicas cuando estemos trabajando con fibra. En el momento cuando se empalma la fibra, si los núcleos son distintos, tenemos atenuaciones. Más adelante lo vamos a ver, pero es bueno que lo tengan en cuenta cuando trabajen con cables, que tienen que ser los micrones iguales. Entonces, tiene capacidad de transmisión hasta cientos de kilómetros de distancia. La fibra monomodo permite distancias largas, kilómetros, de 50, 80, 100, 120, 160, dependiendo del equipamiento que tenemos. ¿Cómo está compuesta la fibra? Tiene el núcleo, que es de 9 micrones, está estándar. Tiene el revestimiento de fibra, que es de 125 micrones de diámetro. Y tiene el revestimiento polimérico, que está acá de color amarillo. Después tenemos la multimodo, es una fibra óptica en la que se propagan varios modos de luz. Acá tenemos la diferencia de la monomodo, que solo permite un modo de luz. La multimodo son varios modos de luz. El diámetro del núcleo de la fibra es de 50 o 65 o 62.5 micrones. Acá es muy distinto, es mucho más grande el diámetro del núcleo de la fibra. ¿Por qué es más grande? Porque se propagan más rayos de luz. Tiene capacidad de transmisión hasta 2 kilómetros de distancia. Por eso nosotros siempre en red externa trabajamos con fibras monomodo y no con multimodo. Porque la monomodo, como ya dijimos, nos permite transmitir luz en distancias largas. La multimodo solamente es hasta 2 kilómetros.
Normalmente la fibra multimodo se utiliza solamente en red interna como data centers. Tipo de cable de fibra óptica. Tenemos, como dijimos, el núcleo de monomodo y tenemos multimodo. El uso. Acá es donde hablamos para qué necesitamos esta fibra. Si la necesitamos para interno o si la necesitamos para externo. La monomodo dijimos que es utilizada para externo y la multimodo para interno. El tipo de esa fibra vienen en gel, núcleo seco y totalmente seco. Esto ya es una preferencia muy técnica dependiendo al proveedor de material del cable. Y el modo de instalación. Tenemos enterrado, que sería enterrado sin ducto, enterrado con ducto, aéreo o espinado. La fibra óptica mayormente está compuesta, un cable de fibra óptica está compuesto por los buffer y cada buffer trae normalmente 6 o 12 fibras internas, de los cuales para identificarlas ellas vienen con un color. Para eso existe el código de colores, para poder identificar el número de fibras. El código de colores es azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa y celeste. Va del 1 al 12. Los que son de 6 fibras lo tenemos del 1 al 6, que sería del azul al blanco, y los que son de 12 van desde el azul al celeste. Esto es importante grabárselo cuando estamos empalmando fibra porque esto es lo que nos va a enumerar las fibras y nos las va a identificar en los extremos que estemos trabajando. Ejemplo, acá tengo una tabla con un cable de 144 fibras. En la parte superior vemos los 12 colores de cada fibra y en la parte izquierda vamos a ver los tubos que serían los buffer. Los colores de los buffer son igual que los colores de la fibra. Quiere decir que el buffer 1, color azul, me trae adentro 12 fibras que empiezan por azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosado, celeste. El buffer 2 es naranja, igual que el código de las fibras, y adentro tenemos 12 fibras con los mismos colores, así sucesivamente. Esto es un ejemplo con un cable 144 y con 12 fibras dentro de un buffer. Cuando encuentren en cada buffer 6 fibras, va a ser el orden del 1 al 6. Entonces siempre va a haber del 1 al 6. En esos buffers no va a existir del rojo al celeste. Pero vas a tener este código que sería azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco hasta el 6 y vuelve al otro buffer y sería azul que sería el 7, el naranja que sería el 8, el verde que sería el 9 y así sucesivamente hasta abajo. Esto es importante saberlo y tenerlo siempre presente para no llegar a confundir las fibras cuando estemos haciendo empalmes. Bueno, ¿qué es una luz óptica? La luz es una radiación que se propaga en forma de onda. Las ondas que se pueden propagar en el vacío se llaman ondas electromagnéticas. La luz es una radiación electromagnética. Acá vemos un ejemplo muy teórico de cómo es la propagación de la onda de luz dentro de la fibra óptica. Ahora, la propagación
real de la luz se propaga a lo largo del núcleo revestido, lo que le decíamos el cladding, por medio de la refracción. La refracción es cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro y el rayo se refracta. Como vemos acá en la imagen, tenemos el núcleo, el revestimiento. Entonces, el rayo de luz entra y rebota en los extremos de la fibra y así se va propagando. En la multimodo son 3 rayos de luz que van rebotando en distintas direcciones y se van propagando. Acá está un ejemplo. Entra el rayo de luz y con los rebotes tiene propagación. En el rayo de luz siempre vamos a tener una atenuación. Esa atenuación produce la reflexión. La reflexión es la pérdida que se genera en el cambio de dirección de la luz en la refracción. Quiere decir que cada vez que rebote el rayo de luz, tiene una pérdida. Esa pérdida nos produce una reflexión que sería una atenuación de luz. Se generan por microcurvaturas, macrocurvaturas, degradación del revestimiento, corte, acoplamiento y suciedad o malformación de la fusión. Siempre hay que tener en cuenta las atenuaciones en la fibra porque son los que nos van a dar problema de potencia. Acá vemos un rayo de 2 fibras, esto es una fibra, esto es otra fibra, este es el punto de fusión donde se unen y vemos el rayo de luz que viene bien y acá encontramos una suciedad en el camino y lo que hace es parte de esa luz se divide, sigue ya atenuada, desgradada y la otra parte se nos devuelve porque tuvo dificultad y no avanzó. Y esto nos trae muchos problemas a la hora de la transmisión. Bueno, en fibra óptica tenemos una unidad de medida. Esa unidad de medida es el decibelio o decibel. Es una unidad de medida que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora o tensión de potencia. Si volvemos atrás, cada vez que se crea una reflexión es una atenuación. Esa atenuación nosotros la vemos por potencia cuando la medimos. Las frecuencias de transmisión de fibra óptica que normalmente utilizamos, no quiere decir que sean las únicas, son las que normalmente utilizamos, son 3. 1550 MHz lo utilizamos para transmitir televisión. Esto en redes de FTTH. Si vamos a otro tipo de redes, lo utilizamos para transmisiones de larga distancia como el DWDM. Pero este no es el caso. Acá lo utilizamos en redes de FTTH para televisión. 1490 y 1310 para internet, que sería de redes FTTH. 1490 sería la comunicación que hace la OLT con la ONT y 1310 la comunicación de la ONT con la OLT. Más adelante lo vamos a ver un poco más claro. Estas serían las bandas en las que nosotros trabajamos porque son de menor atenuación. En la trayectoria de la potencia dentro de una fibra óptica tendremos pérdidas de dBs por desgradación. Estas pérdidas se calculan por frecuencia.
Como puede ver, acá estamos viendo 1550 MHz de video, 1490 de datos, 1310 de datos. Entonces, fibra y atenuación en distancias. Tenemos una base, siempre usamos una base para nosotros calcular la pérdida de potencia de dBs, de decibeles, en un kilómetro de fibra. Ejemplo, en 1550, en un kilómetro, solamente de recorrido del rayo de luz de potencia, tenemos una pérdida de 0,20 dBs. Y en 1310 tenemos una pérdida de 0,35 dBs. Esto lo usamos nosotros y lo van a utilizar ustedes para los cálculos cuando hagan un despliegue de fibra óptica. Acá vemos un esquema de un enlace de fibra óptica simple sin receptores. Esto representa un equipo de salida y acá representa un equipo de entrada. Tenemos el camino de fibra óptica y tenemos el transmisor eléctrico y el transmisor óptico. Todos los equipos sabemos que funcionan a nivel eléctrico, lo convierte a un transmisor óptico para mandarle un rayo de luz, lo recibe el receptor óptico que lo convierte en eléctrico. Igualmente acá, pero con doble esquema. Camino de ida, camino de vuelta. Con la diferencia que en el camino, en el medio tenemos un repetidor óptico o un ESFA potenciador, dependiendo de cómo cada uno lo conozca. La multiplexación en la fibra óptica. Hay muchos tipos de multiplexación, pero en GPON o FTTH se utiliza la WDM. Y quiere decir multiplexación por división de longitud de onda. Es decir, multiplexa o superpone varias longitudes de onda en una sola fibra usando un haz de luz de láser. Quiere decir que en esta imagen nos muestra que acá de esta parte tenemos transmisores, acá tenemos receptores o transponders. En el medio se multiplexan, se van por un solo medio, se desmultiplexan y se dividen. Como decir, cuatro rayos, no rayos de luz, cuatro lambdas, cuatro canales entran en un solo como tipo túnel, llegan al DEMUS, se desmultiplexan y vuelven a entregar su información donde lo requería. Bueno, acá empezamos a ver lo que son los componentes de la fibra óptica que se requieren para poder trabajar con ella o terminarla en sitios y poder manipularla. Conectores de fibra óptica. Para la terminación de una fibra óptica es necesario utilizar conectores ópticos. Existen varios tipos de conectores ópticos que se identifican por su férula y su cuerpo. Según el tipo de conector varía la atenuación óptica cuando se acopla. Estos son los tipos de conectores que hoy se utilizan en el mercado. Unos ya están casi obsoletos y otros son los más utilizados. ¿Cómo se diferencian? Se diferencian por color y se diferencian por el tipo de férula. El cuerpo y color. El cuerpo SC. El SC, acá tenemos como siempre vemos los conectores, cómo los llamamos. SCUPC, SCAPC, LSUPC, LSAPC, FCUPC, FCAPC, STUPC. ¿Qué significa esto? Significa que las primeras dos letras me diferencian el cuerpo y color y las segundas la férula. Entonces, SC nos dice que es el cuadrado, LC nos dice que es el
tipo cuadrado muy diminuto. El FC nos dice que es un tipo de redondo con rosca y el ST es un redondo con clic. Este conector ya no se usa en ningún lado. Estos dos que son FC se están dejando de utilizar y estamos pasando a utilizar mucho lo que es el SC y el LC. Hay otro tipo de conector que no está acá, que es muy parecido a estos, que se llama el E2000. Se utiliza para redes de larga distancia, no para FTTH. Por eso no está acá. Bueno, después teníamos el PC, el UPC y el APC, que eran las segundas letras. Esta es la diferencia. El PC es una férula ovalada, el UPC es una férula casi que redonda y el APC es una férula diagonal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de usar conectores cuando los conectamos, porque si estamos utilizando un conector APC tiene que ser conectado contra un EPC por esta curva, porque si conectamos una APC con un UPC en el acoplamiento esto no va a quedar bien y nos va a producir mucha atenuación, que sería demasiada reflexión y pérdida de potencia. Los conectores más utilizados son el UPC y el APC. El FLAP no se utiliza, realmente nunca lo he visto utilizando. El PC se ha dejado de utilizar y porque lo ha evolucionado el UPC. Después tenemos un tipo de conector mecánico que no necesita fusión. Se utiliza para las instalaciones domiciliarias en FTTH y GPON. Este es el tipo de conector que utilizan los instaladores dentro de las casas del cliente del usuario porque no necesitan ningún equipamiento. Es totalmente manual, muy fácil de armar. Tenemos los acopladores de fibra óptica. Estos son distintos acopladores dependiendo al tipo de conector que estemos utilizando. Por eso es importante tener en cuenta qué tipo de conector utilizamos para poder utilizar el acoplador correcto. Tenemos los distribuidores de fibra óptica o ODFs. Tienen diferentes nombres. Estos son los distribuidores donde venimos con el cable de la calle, empalmamos acá adentro y acá nos quedan todos los puertos representando cada fibra disponible para nosotros conectarlos. Estos son los acopladores que vimos anteriormente, los mecánicos, de donde se conectan los píxeles o los conectores, los puertos. Tenemos las cajas de fibra óptica. Estas son cajas de empalme que utilizamos en red externa para unir los cables de fibra óptica y queden protegidos. Estos son los que ponemos en los postes o los dejamos en cámaras subterráneas. Atenuadores. Existen unos tipos atenuadores de fibra, son pocos utilizados, pero en las redes de FTTH y GPON, cuando tenemos potencias muy altas, dependiendo del diseño que hemos hecho, podemos llegar a utilizar estos atenuadores. Parecen conectores de fibra, pero en realidad son unos acopladores que internamente tienen un circuito que atenúan la potencia. Vienen de 1 dB, 2 dB, 3 dB, 5 dB, 8 dB, 10 dB, es dependiendo el requerimiento que ustedes necesiten. Tenemos los splitters de fibra óptica. Muy importante porque gracias a estos splitters es que podemos desarrollar la tecnología POM.
Los splitters de fibra óptica o divisores ópticos son los que se suelen emplear en redes de distribución de video o de datos y en redes PON, FTTH. Su principio de funcionamiento consiste en dividir la señal óptica en dos, extensiblemente hasta el hecho de conseguir N salidas. ¿Qué es N salidas? Tenemos splitter donde entramos con una señal, pero salimos con, se divide la misma señal en varias señales, desde 2, 4, 8, 16, 32, hasta 64 salidas. El de 32 y el de 64 lo utilizamos poco, el que más se utilizan son los de 2, los de 4, los de 8 y 16. Estos splitters tienen dos tecnologías de construcción interna, una que es FBT y la otra PLC. Normalmente nosotros utilizamos la PLC porque tiene menor atenuación que la FTB. La técnica FBT consiste en hacer un splitter a través de la unión de dos fibras independientes. Las cáscaras se funden de forma que pueda haber la transferencia de energía por acoplamiento. Como pueden ver, esto sería como un negativo de la unión del splitter. PLC. La técnica PLC consiste en hacer un splitter a través de una litografía que se imprime en sustrato de sílice donde se forman las guías de onda. Por ser una técnica más moderna, estos splitters ofrecen divisiones precisas con pérdidas mínimas. Por eso utilizamos este tipo de splitter, PLC. Splitter. Así como tenemos diferentes técnicas de splitter, tenemos diferente modo de splitter. Tenemos los splitters balanceados y tenemos los splitters desbalanceados. Los splitters balanceados directamente manejan una atenuación en dBs por salida y los desbalanceados se manejan en un porcentaje. Todos los desbalanceados normalmente, como ya dijimos, son 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8, 1 por 16, 1 por 32. Una entrada, n salidas. Cada splitter balanceado por cada salida tiene esta atenuación. Ejemplo, el splitter 1 por 2 en sus dos salidas tiene una pérdida de 3.6 dB. Quiere decir que si yo entro con 4 dB, estaría saliendo con 0,4 dB. Cada salida pierde directamente 3.6. Las 4 salidas del 1 por 4 pierden 7.2 dB. Las 8 salidas del splitter 1 por 8 pierden 11 dB. El de 16 pierden 14 dB y el de 32 17.5 dB. Estos dB es lo máximo, es el cálculo máximo que se hace con un tipo de splitter. No quiere decir que sea exacto, porque cada fabricante tiene sus propias especificaciones técnicas y todas estas atenuaciones siempre tienden a bajar. Ejemplo, hay splitter de 1 por 2 que ya no pierden 3.6, sino que pierden 3.4, 3.2. Eso, obvio, nos va a ayudar. Esa potencia de más nos va a ayudar siempre cuando estemos trabajando en la red externa. El 1 por 4 normalmente es 7.2, pero ya están en 7 dB o 6.9, 6.8.
El de 8 normalmente están ya en 10.5, 10.3. El de 16 están en 13.5 y el de 32 más o menos en 17 dB. Entonces, este es el cálculo máximo que se le hace como desde la planificación, desde ingeniería. Después tenemos los desbalanceados que ya no tienen n salidas, solamente tienen 2 salidas, nada más. Serían como todos estos, serían como splitter de 1 por 2, con la diferencia de que cada salida tiene una atenuación distinta en porcentaje. Es decir, que el 1 por 2 desbalanceado por una salida pierde el 10% de la potencia de entrada y por la otra salida pierde el 90% de la potencia de entrada. Quiere decir que fibra 1 pierde el 10%, fibra 2 pierde el 90%. Y así sucesivamente. Existen de 5.90, 1.99, 2.98, 5.95, 15.85, 20.80, 25.75, 30.70, 35.65, 40.60, 45.55, 50.50, que viene siendo el 1 por 2 normal balanceado, y 10.90. Normalmente se trabajan con los balanceados. En casos muy excepcionales, se trabajarían con los desbalanceados. Equipos que necesitamos para trabajar la fibra óptica. Tenemos la empalmadora de fibra óptica que nos permite fusionar dos extremos de fibra para darle continuidad a la luz óptica. Este lo vamos a ver en el módulo 5. La OTDR nos permite medir la distancia del recorrido óptico de una fibra y detectar las fallas que se encuentren en el camino. Esta es la OTDR que la vamos a ver en el módulo 4. Tenemos la pinza de tráfico. Nos permite medir la dirección de la luz en una fibra sin interrumpir la transmisión. Esto es una herramienta muy útil cuando trabajamos con redes activas para antes de cortar una fibra o cualquier otra cosa que tengamos que hacer, podemos medirla sin cortarla, la potencia y la dirección de la potencia. La luz BFL muestra la luz blanca visible para detectar fallas a menos de 10 kilómetros de distancia. Quiere decir que yo se lo pongo en un ODF, en un puerto lo prendo y tiene un rango de 10 kilómetros y en ese rango, si tengo un cable cortado, un cable fisurado, voy a poder detectar esa luz haciéndole el recorrido al cable. El medidor de potencia nos permite medir la potencia óptica en una fibra en diferente frecuencia. Estos power meter, como les decimos, nos miden la potencia, le ponemos una fibra en la parte superior en el conector y nos dice cuánta potencia nos está llegando en cualquier longitud de onda que estemos trabajando. Bueno, en esta clase les voy a sumar un documento Word donde está mucho más detallado toda la parte teórica de la fibra óptica para que lo repasen. Capaz que les quedaron dudas y ahí las van a encontrar. Y si no, bueno, me escriben y les estaré respondiendo. Muchas gracias.